invitar a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos, a otros hermanos en la fe, a escuchar la palabra del Señor por medio de Ministerios Manto Nuevo. Y nosotros estamos bien agradecidos porque nos da la oportunidad de expresarte, de compartirte, de darte lo que hemos recibido de gracia. Su palabra está en nosotros, su palabra nos sostiene, su palabra nos ayuda y es a través de su palabra que nosotros compartimos contigo toda la esperanza, la fe, la convicción y la certeza que Dios ha puesto en nuestro corazón para que tú también puedas tener esa convicción, esa fe, esa esperanza, esa certeza de que su palabra es verdad y que podemos estar seguros en Él y esperar en Él y recibir de Él. Por eso en este día y en esta hora nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que nos ven, que nos acompañan en la transmisión, que nos escuchan de diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. De verdad que han sido días en los que hemos recibido noticias de mucha gente y hemos recibido noticias de muchas personas a lo largo de esta semana que son de diferentes partes del mundo, de diferentes partes del país y que nos hacen saber que están siendo bendecidos, que la palabra de Dios les está edificando, que han sido ministrados por el Señor en las enseñanzas que damos aquí en Comunidad Manto Nuevo. A nosotros nos da gusto porque nos hace saber que estamos cumpliendo parte del propósito o el propósito de lo que Dios nos ha encomendado, que es predicar la palabra de Dios. Así es que bienvenidos todos, donde quiera que nos escuches, donde quiera que nos veas. Esperamos en el Señor que la palabra de Dios te siga edificando, que siga siendo fortalecido y que recibas fuertes ánimos, esperanza, fe para que crezca tu vida en el Señor. Quizás esta semana, no sé cómo ha sido esta semana para ti, un poco complicada, quizás has tenido dificultades esta semana, has tenido complicaciones, pero bendito sea Dios que podemos venir y refugiarnos en Él y esperar en Él, recibir de Él y saber que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. De manera que donde nosotros nos podamos reunir, donde nos podamos congregar ahora que los templos están cerrados. Por ahí he escuchado una noticia que muy probablemente el Estado de México ya entraría en semáforo naranja. Aún así, si así fuese, habría ciertas restricciones para reunirnos. Las reuniones tendrían que ser al 30% de su capacidad. Tendríamos que tener ciertas medidas, el uso del cubreboca, la sana distancia, en fin, todas las medidas necesarias para poder llevar a cabo la reunión dentro del templo. Y si fuese así, y si así pudiéramos hacerlo, recuerden que es importante que ustedes se mantengan en contacto con nosotros para estar informados, para estar enterados en qué momento, si es que así fuese, podemos regresar al templo. Aún no, aún estamos todavía aquí en el comedor de la casa haciendo la transmisión en vivo para que llegue a todos ustedes, para que ustedes puedan conectarse, para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros y puedan recibir la palabra, la enseñanza de lo que Dios tiene para todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, saludémonos unos a otros ahí en la casa, bendigan, diga qué bueno verte, hermano, toda la semana sin verte en la iglesia y hoy la iglesia se ha vuelto la casa. Así es que tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo y donde nos reunimos dos o tres, ahí está el Señor en medio de nosotros. Así es que con esa palabra, con esa promesa, con esa certeza en nuestro corazón de lo que Dios ha dicho, que nosotros podemos estar seguros que si nos reunimos en su nombre, Él estará en medio de nosotros, sin importar la distancia en la que ahora nos encontramos, sin importar el lugar donde ahora te encuentras, ahora que nos reunimos, que estamos congregados en su nombre, que estás conectado a esta transmisión, estás en reunión con la iglesia, estás en comunión con la iglesia y es aquí donde recibimos la palabra del Señor. Bueno, pues bienvenidos todos, sean muy muy bendecidos, que el Señor les bendiga, les ayude, les guarde y que puedan encontrar en Dios la respuesta a sus preguntas, la respuesta a sus inquietudes, la respuesta a sus peticiones de oración y que sean fortalecidos en la fe. Bueno, pues nos quedamos pendientes en la palabra. Hace 8 días empezamos a hablar de que es una promesa de Dios. Más bien hablamos
de lo que Dios ya ha dicho, no explicando qué es una promesa, sino más bien creyendo lo que Dios ha prometido. Y hablábamos precisamente de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que Dios lo que dijo así lo hará, lo que Él ha prometido lo cumplirá. En esa confianza y con esa certeza es que nosotros buscamos a Dios, podemos creer en que si nos acercamos a Él, Él nos escucha. Hablábamos precisamente de esta obra de santificación que empieza en nosotros, que el Señor hace en nosotros, que a veces quisiéramos que fuera como un acto de magia, como un acto así de un chasquido de dedos, para que suceda en nuestras vidas. Y entonces creemos, muchas veces nos acercamos a Dios, pedimos, cámbiame Señor, cámbiame. Y como si fuera Dios una hada madrina, viniera con una varita y nos tocara para que ese cambio sucediera. Y les explicábamos precisamente hace 8 días que esa obra de santificación Dios la hará por completo. Hablábamos de que Dios está interesado en que nosotros seamos unas personas que están y viven y experimentan la santidad de Dios. Y que podemos estar nosotros seguros que esa santidad está en nosotros. No porque seamos personas religiosas, como lo expliqué hace 8 días, no porque sea por nuestros méritos o por nuestra capacidad o por nuestras fuerzas, sino porque esa obra ya la hizo Dios por completo, la conquistó en la cruz del Calvario y esa obra está en tu vida. Lo que cuando dice Pablo, y lo mencionábamos, que cuando dice Pablo que Él nos santificará por completo, es conforme nosotros nos vayamos soltando de este mundo, empezaremos a experimentar, a vivir y a sentir esa santidad con la que Dios nos ha santificado por completo. No es un acto de magia, es un acto de fe, es un acto de convicción, es un acto de soltarte a Dios, de confiar en Él, de permitir que esa confianza que tienes en el Señor te permita entregarte por completo. Nosotros nos reservamos muchas cosas que no queremos soltar, nos reservamos muchas cosas que quisiéramos seguir manteniendo el control, que quisiéramos seguir teniendo la capacidad de manipular o de hacer o de usar a nuestras fuerzas y a nuestros propios deseos. Entonces, eso que queremos nosotros controlar es lo que no le entregamos al Señor. Queremos controlar incluso hasta por dónde va a pasar la mosca, queremos controlar incluso hasta el clima y queremos controlar si alguien me va a hacer daño, ¿no? Y queremos parar y hacemos incluso oraciones como si tuviéramos el control de todas las cosas. Creo que precisamente eso es lo que impide que una obra de santificación sea por completo. Mientras nosotros querramos seguir teniendo el control y mientras nosotros querramos seguir viviendo en ese dominio de todo nuestro entorno, de toda nuestra capacidad, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso en nuestra propia vida, no estamos permitiendo que nuestra fe y nuestra confianza en Dios actúe. Queremos seguir nosotros teniendo el control y eso impide que la obra de santificación del Señor sea por completo. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque nosotros no nos soltamos, queremos seguir teniendo el control de las circunstancias. Entonces, algo que va a ayudarnos a experimentar esa santificación completa, incluso quiero aclarar algo porque pareciera que cuando hablamos de santificación o cuando hablamos de santidad, estamos pensando en que nos vamos a volver seres celestiales ya con aureola y con alas y que vamos a flotar y que vamos a parecer que nadie nos toque porque podríamos contaminarnos. Creo que el Señor Jesús nos vino a dar el ejemplo de mayor santidad que cualquier ser humano podría alcanzar y Él se rozaba o se acercaba a los pecadores, estaba con publicanos, estaba con prostitutas, estaba con gente que era delincuente, gente que hacía lo malo, incluso algunos de sus seguidores tenían un historial que reflejaba mucho el pecado de nosotros. Y esas personas eran las que Jesús se juntaba, por eso lo juzgaban mucho, porque cómo se atrevía a hablar de santidad, cómo se atrevía a hablar de Dios, cómo se atrevía a enseñar enseñanzas fundamentales de la conducta humana, si él estaba con la gente menos santa que había en aquel entonces. Y los que lo juzgaban creían que ellos eran los santos porque se apegaban a las leyes y se apegaban al legalismo y se apegaban a sus tradiciones y ellos no se contaminaban con nadie porque no se juntaban con nadie y no querían ser contaminados por nadie.
Entonces vivían como en una burbuja de santidad, tratando de reflejar la santidad que ellos pregonaban que debía de vivirse, y mientras Jesús reflejaba la santidad en la obediencia que tenía hacia Dios. Cuando nosotros hablamos de santidad, no es que te metas en esa burbuja de incontaminación como los escribas o los fariseos, sino que vivas una vida plena, en paz y tranquilidad, haciendo la voluntad de Dios como Jesús lo hizo. Esa es la santidad que nosotros estamos buscando compartir contigo. No estamos buscando esa santidad religiosa. No quiero compartirte, no quiero enseñarte una santidad de religiosidad, de burbujas espirituales donde te alejas de todo el mundo, donde vives aislado del mundo. Si algo Dios está buscando de nosotros, no es que nos aislemos, es que seamos vistos, es que seamos conocidos, es que la gente nos observe, que la gente pueda ver quiénes somos, que la gente pueda conocernos, que la gente pueda escucharnos, porque Dios quiere que a través de ti Él sea conocido. Él no nos quiere en un anonimato permanente. Por supuesto que hemos entendido creo con todo mi corazón que de repente Dios nos tiene en un anonimato, no figuramos, no somos conocidos, no somos vistos por los demás, y tal pareciera que nadie nos conoce, ni en nuestra casa, dicen en mi tierra, ni en su casa lo conocen. Bueno, pareciera que a veces Dios nos tiene en ese anonimato, pero cuando Dios nos tiene en ese anonimato, en esa, casi podría atreverme a decir, en ese rechazo social, cuando la gente no quiere saber de nosotros, es precisamente porque Dios está preparando nuestro carácter, Dios está preparando nuestras fuerzas, Dios está preparando nuestro conocimiento, Dios está preparando la unción que ha depositado sobre nosotros, para que nosotros, en el momento que salgamos a la luz, en el momento en que seamos conocidos por mucha más gente, en ese momento no seamos sacudidos ni movidos por la fama, por el prestigio, por la posición, sino más bien Dios siga siendo exaltado. Eso definitivamente va a pasar. Así es que no es una burbuja de religiosidad, de aislamiento religioso, de aislamiento de fanatismo y de golpes en el pecho y de pureza o de falsa pureza que pudiéramos darnos, sino más bien es una santidad que nos permite estar en contacto con más gente, con más personas que puedan conocer esta maravillosa unción y este maravilloso regalo de Dios y esta transformación que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Así es que no pretendemos que alguno de ustedes se sienta pues imposibilitado, no quiero decir incapaz, porque podemos ser capaces, podemos encontrar la capacidad en Dios y Él nos da la fortaleza para ello, pero no quiero decir que seamos incapaces, quiero decir que a veces nos sentimos imposibilitados para poder reflejar a Cristo, para poder vivir esa vida en santidad. Y eso es porque nos han pintado la santidad o nos han explicado la santidad como algo tan lejano, como algo tan distante a nuestras vidas, donde tendrías que ser prácticamente un ser caído del cielo. Bueno, no, porque esos son los demonios, pero un ser que viene del cielo en una burbuja de pureza, con un brillo extraordinario que reflejara la santidad de Dios. Hace 8 días hablamos precisamente de que ese proceso de santidad, Dios es el que lo hace por completo. Y en eso confiamos. Nos encontramos, te levantas por la mañana, te miras al espejo y te encuentras con que hay un montón de defectos, con que hay un montón de errores, con que hay un montón de pecados todavía que estamos cometiendo, que estamos llevando a cabo de manera común, cotidiana, acostumbrados a hacerlos, que pareciera que es imposible que podamos ser personas santas, que incluso la lucha interna en nuestro corazón de querer disfrutar de algunas acciones y algunas actitudes de pecado que quisiéramos que esas no nos las quitara el Señor, que quisiéramos, Señor, pero, o sea, sí quiero ser santo, pero esto no me lo quites, porque esto es lo que me gusta, porque esto es lo que me apasiona, porque esto es lo que me hace sentir bien, porque esto es con lo que me identifico, y tú quisieras que eso permaneciera en tu vida, y le quisieras decir a Dios, Señor, esto no me lo quites, esto quiero que siga siendo parte de mi vida. A veces tenemos miedo incluso de anhelar la santidad o de querer la santidad porque sentimos que vamos a perder lo que más nos gusta o lo que más nos apasiona o lo que más sentimos gusto por ello. Pero déjame decirte que conforme Dios está haciendo este proceso de santidad, no es que vaya
vaya construyendo la santidad en ti, como descubriéndola. No, Él ya es santo y nos está llamando a esa santidad. No es que esté inventándose la santidad de nosotros, no, ya la santidad existe. De hecho, la santidad por nosotros ya fue ganada. La santidad por nosotros fue conseguida en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió ahí, Él conquistó la santidad para nosotros. Por eso somos justificados. Por eso es que ahora somos llamados justos por esa conquista, por esa victoria, por ese triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, no es que Dios vaya descubriendo la santidad de nosotros o que le vaya añadiendo, que vaya inventándose la santidad para nuestras vidas. Él ya nos ha hecho personas santas. Ya somos santos. Ya nosotros vivimos la santidad que Él nos ha conquistado. Lo que nos cuesta trabajo es dejar nuestra vieja manera de vivir, entrar a esa transformación y poder experimentar la santidad. Entonces, aclarando esto, porque tal pareciera que entre más santo eres, más te pierdes de las cosas divertidas de la vida o te pierdes de los disfrutes o de los deleites de la vida. Tal pareciera que así es, que en lugar de tener mejores cosas, te vuelves una persona mustia, de cara larga, enojada con la vida, triste, que pareciera que entre más santo, más aburrido eres, como si fueras una persona como si fueras una momia que no puede hacer nada porque ahora es santo. No, hermano. Yo creo el engaño que el diablo nos ha puesto en el corazón es hacernos creer que Él tiene el control de todo, que Él es dueño de todo, que como es el príncipe de este mundo, entonces es dueño de la música, es dueño del cine, es dueño de las series de televisión, es dueño de los libros, es dueño de las cosas divertidas de la vida, es dueño de la alegría de vivir. Eso es absolutamente falso. Eso no es cierto. Ese es el engaño más terrible de Satanás, porque los cristianos nos hemos dado a la tarea de decir todo es malo, todo está mal, todo es pecado. Y entonces, con ese miedo, con esa incertidumbre en nuestro corazón, por esa falta de discernimiento en el corazón, de no poder discernir qué está bien y qué está mal, entonces cuando vemos algo decimos eso es malo, terrible, pecado. Y entonces nos asustamos por todo. Pero la verdad es que Dios lo hizo todo. Y Dios hizo todo y lo hizo hermoso. Lo que el diablo se ha encargado es de distorsionar la hermosura, la creatividad, la belleza de todo lo que Dios ha hecho y hacerlo terrible y usarlo para su propio beneficio y usar la música para corromper corazones y usar la música para destruir almas y usar el cine y la televisión para contaminar el corazón de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños incluso, que ha usado los medios de comunicación para sembrar sus ideas, sus filosofías, sus creencias en toda la sociedad, y entonces nosotros seamos vulnerables a todo eso y vivamos arrinconados contra la pared pensando y diciendo, ay, ¿a dónde nos movemos? Por eso no queremos ser cristianos, porque no hay a dónde moverse. Pero a mí lo que me encanta del Señor Jesús, que mientras lo juzgaban a Él por estar con gente pecadora, como decían los escribas y los fariseos, mientras a Él lo juzgaban por estar con gente pecadora, Él decía, para eso vine. Vine para alcanzar a las ovejas perdidas del Señor. Vine para restaurar lo caído. Y dice Juan, en una de sus cartas, dice Juan, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que mientras Satanás está empeñado en hacerse fama y hacerse mucho prestigio, diciendo que Él es el dueño de todo lo que existe en el mundo, nuestro Señor Jesús vino para decir, eso no es cierto, soy el creador de todo, yo soy el que deshace las obras del diablo. Y si el diablo usó algo para contaminar la vida de una persona, Jesús redime eso y entonces se transforma para el beneficio de los hijos de Dios, para el beneficio de la gente, para ayudar a las personas, para sacar del hoyo, del foso, a aquellos que están hundidos en pecado. No queremos que vivas una santidad de apariencia. Es decir, no queremos que vivas una santidad donde todo lo que haces es santo, donde todo lo que vives es santo, donde todo lo que hablas es santo. No, queremos que vivas queremos que tengas una vida, no de apariencia, sino que tengas una vida de santidad como la que Jesús mostró en este mundo, donde Él paraba, donde Él se paraba, donde Él hablaba, donde Él testificaba, donde Él oraba, el milagro de la santidad, de la paz, de la transformación, venía a ese hogar. Lo podemos ver en la casa de Zaqueo, lo podemos ver en la casa de Pedro, lo podemos ver en la casa de Jairo, lo podemos ver en la casa del centurión, lo podemos ver en la casa de todos aquellos que dijeron y aceptaron que Jesús entrara en sus vidas y que permitieron que Jesús entrara en sus vidas, cómo sus vidas fueron transformadas. De
De manera que tu vida no va a ser transformada como por arte de magia, ni por tus buenas acciones. Tu vida va a ser transformada por tu fe en Jesús y porque tú crees que Él ya lo hizo. Y eso te va a generar, eso va a producir en ti buenas acciones. Es decir, dice Santiago, muéstrame tu fe y otra te mostraré mis obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, cuando hablamos de creer en Jesús, cuando hablamos de buscar a Jesús, cuando hablamos de creer en su palabra y en la obra de santificación que hace por nosotros por completo, como leíamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, cuando creemos eso, entonces no solamente empieza a haber esa transformación de nosotros, de morir a nuestra vieja naturaleza y alcanzar a ser y a vivir el ser nuevas criaturas, como lo dice Pablo. Entonces, cuando nosotros dejamos nuestra vieja naturaleza y aceptamos y creemos en la sobrenaturalidad de Dios y creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces esa santificación tiene que suceder en nosotros. Por supuesto que quisiéramos verlo de manera inmediata. Por supuesto que quisiéramos experimentar esa santidad. Ahora quizá te preguntas, bueno, pastor, ¿y por qué tanta insistencia en la santidad? Creo que mi mayor preocupación o mi mayor interés no es que seamos personas religiosas, sino que podamos experimentar la vida plena, la vida abundante, la vida que Jesús nos ha prometido. Una de las grandes, una de las grandes mentiras que Satanás usa es hacernos sentir culpables y hacernos sentirnos mal para pensar que no somos dignos de una vida abundante. Conozco a mucha gente, muchos cristianos y muchas personas que tratan de disimular su mal comportamiento, tratan de disimular su pecado con apariencias de religiosidad, con apariencias de buen cristianismo. Y lo que realmente Dios mira no es lo que los demás miran. Lo que Dios mira es lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios mira nuestro corazón, Él quisiera ver la obra completa de Jesús alcanzada en la cruz del Calvario, desarrollándose en nosotros y haciéndonos crecer más cada día para que podamos ser más a la imagen de su Hijo Jesús y menos a nuestra imagen. Cuando pasa eso, cuando tú encuentras en el Señor, cuando te encuentras con Jesús y encuentras la gracia, el favor y el poder de Dios transformando tu vida, no dejas de luchar, dejas de tener esa lucha constante con tu conciencia y con esa culpa que te aqueja, haciéndote sentir mal porque no eres digno de recibir ni siquiera una respuesta de Dios en el momento de mayor angustia. Hay gente que siente que el orar a Dios tiene que ser de alguien que está encumbrado en la santidad para que Dios lo escuche. Dice Jeremías capítulo 29, este sale como cápsula extra a lo que le quiero decir, pero dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo hemos repetido mucho. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición, para que tengas el futuro que ustedes esperan. Así dice Jeremías 29:11. Pero ¿sabe lo que se nos olvida a veces? Es lo que dice Jeremías 29:12. Y en el 29:12 dice primero dice el 11 acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y de los planes de bendición que tiene para nosotros en el versículo 11. Pero a veces nos olvidamos de leer el 29:12. Y me gusta lo que dice el 29:12 porque es esto que te estoy hablando. Dice la palabra del Señor, te leo otra vez el versículo 11. Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de... estoy leyendo otro. Perdón. Es el 29:11. Ahora sí. Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra tiene que ver con la santificación de la que hemos venido hablando. Luego dice el 12, y este es el que quiero que no se olviden. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La gente piensa que Dios no quiere escucharnos porque somos una bola de pecadores.
Hay gente que no ora, que dice, pastor, ore por mí. Si nosotros mire, aquí en Comunidad Manto Nuevo les enseñamos que nosotros como pastores respaldamos la oración que ustedes hacen. Nosotros les ayudamos orando junto a ustedes. Es decir, que para que nuestra oración, la oración de mi esposa y mi oración, sea más efectiva para su beneficio, es que usted también tiene que estar orando. Si usted me dice, pastor, ahí le encargo que ore por nosotros, pues hermano, con toda la pena de mi corazón, yo oraré. Pero el que tiene que orar eres tú. Porque el efecto de la oración, vea lo que dice aquí. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El miedo que tiene mucha gente es a no ser escuchado. Dios tiene planes de bendición para ti. Dios tiene planes de paz para ti. Mejores planes que los planes que tú puedas tener. A lo mejor tú ya hiciste planes para tu vida y tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero... Dios tiene mejores planes para ti de los que tú te puedas imaginar. Son planes de bendición, son planes de abundancia. Ahora, no significa que no hagas planes. Algo que les hemos enseñado a nosotros es que hagan planes. Pero procura que tus planes se alineen a los planes de Dios para que el camino sea más fácil. Porque mientras tú luchas por alcanzar tus planes, Dios estará ansioso. Bueno, ansioso no porque se malinterpreta. Dios estará pacientemente esperando a que tú alcances tu propósito y alcances el diseño que Él tiene para ti, porque es mucho mejor que tu propio diseño, que tu propio pensamiento, que tu propio deseo. Entonces, si Él tiene esos planes, mire, dice, hasta que te arrepientas pondré los planes sobre tu vida. No, dice, yo tengo los planes. Cuando tú me busques, cuando tú me invoques, cuando tú vengas a mí y ores a mí, entonces yo te oiré. Y no se quede ahí, lea el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros dice, hermano, busque a Dios, pues no es que Dios ande perdido. ¿Dónde lo vamos a buscar? Ay, al pastor ya se le perdió el Señor y ahora por eso cuando nos predica ya no, como que no se siente nada. Hay que buscarle el Señor al pastor porque el pastor no lo encuentra. Cuando dice me buscaréis, es porque vas a tener un encuentro con Él. Cuando tú buscas a alguien para tener un encuentro con esa persona, tiene que ser un momento de intimidad. Dios está buscando ese momento de intimidad para tu vida. Nosotros anhelamos que tú vivas en santidad, no porque queramos ser una iglesia que brilla y que sale fuego. Mire, hay tantos testimonios extraordinarios de iglesias que experimentaron un avivamiento, como por ejemplo la iglesia en la calle Azusa. Es una de las iglesias que tiene un testimonio impresionante acerca del avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo. La gente pasaba por la banqueta de donde estaba la iglesia y la gente empezaba a sentir la presencia del Espíritu Santo y entraban llorando con pujidos, convencidos, arrepentidos de todos sus pecados, desde la banqueta, hermano, desde la banqueta de enfrente, ni siquiera en la acera del templo solamente, sino desde la acera de enfrente. Los bomberos vinieron a la iglesia para apagarlo porque los vecinos reportaron que había unas llamaradas de fuego que salían de ese lugar, que salía como humo y que se veía como fuego en el templo. Y los bomberos llegaron y cuando llegaron también fueron tocados por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios que se estaba manifestando. Y esos son uno de tantos testimonios. Te podría hablar de lo de Chicago, te podría hablar de se me olvidaron. De Toronto, por ejemplo, de las grandes avivamientos que ha habido y de las grandes manifestaciones del Espíritu Santo. No es que nosotros no queremos que eso pase, pero nosotros no queremos tener un avivamiento, nosotros no queremos ser un lugar de visitación, nosotros queremos ser un lugar de habitación, donde el Espíritu Santo, donde la presencia de Dios habite, no solamente nos visite. Nosotros no queremos de visitas al Espíritu Santo cada 8 días, nosotros queremos que el Espíritu Santo more en nosotros, pero no solamente en el templo, cuando te reúnes en la iglesia, sino donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en la calle, en el trabajo, con tu familia, cuando vayas a visitar a tu familia, cuando vayas a visitar a tu familiar más incrédulo y más ateo del mundo, de todo el mundo mundial y de toda la existencia, de todo lo que hay, y visites a ese familiar, que la presencia de Dios vaya contigo. Y que no seas movido de tu fe, y que no seas enfurecido o entristecido porque esa persona no cree en Jesús, sino que puedas tener la certeza que esa manifestación de Dios en tu vida hace que alguna vez, en algún momento, en su momento más desesperante, esa persona pueda ver que Dios existe.
Eso es lo que esperamos. No queremos ser una iglesia religiosa. Por supuesto que queremos tener un avivamiento. Por supuesto que queremos experimentar la presencia de Dios con nosotros. Y quisiéramos que nos pasara como a Pedro. De repente hago la prueba en la calle cuando voy caminando y quisiera que me pasara como a Pedro, que voy orando y que voy sintiendo la presencia de Dios porque va platicando conmigo y estoy pensando en Él y estoy pensando en su palabra. De repente voy por la calle y quisiera que mi sombra, como la de Pedro, sanara a alguna persona que está por ahí. Hasta me acerco al indigente que está por ahí. Lo único que puedo sacar son unas monedas y decirle, bueno, es lo que traigo, porque ahora no puedo saber o no puedo experimentar o no puedo de alguna manera manifestar lo que estoy creyendo en mi corazón. Nosotros queremos alcanzar un nivel mayor de fe, de unción, de gracia, de favor, del poder de Dios, pero no porque estemos buscando la fama o porque al rato tengamos el testimonio del avivamiento en Valle de Chalco que sucedió en Comunidad Manto Nuevo y que las multitudes vengan de otros países a ver qué está pasando ahí en ese pequeño lugar donde nos reunimos nosotros. No estamos buscando eso. Lo que queremos es que tu vida sea transformada, como fue transformada la vida de Zaqueo, como fue transformada la vida de Pedro y la vida de su suegra de Pedro, como fue transformada la vida de el centurión romano, la de Pablo, la de Cornelio, cómo ellos pudieron experimentar de tal manera la presencia de Dios que sus vidas fueron completamente transformadas. Eso es lo que estamos buscando, para que tú puedas tener y ver el cumplimiento de la promesa de Dios que Jesús nos hizo en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que creemos. Y lamentablemente a veces pensamos que será como por arte de magia, que será como pensando que, a ver si de chiripa un día agarro de buenas al Señor, a ver si un día agarro de buenas a Dios y entonces me oye y me escucha y me contesta y me da lo que le estoy pidiendo. Como si Dios estuviera a contentillo. A veces nos imaginamos a Dios como nosotros somos. Pensamos que si estamos de buenas somos bien generosos. Si estamos de malas, quítense porque no queremos que nadie se acerque. Estamos echando chispas, estamos molestos, estamos enfurecidos. Entonces que nadie ni siquiera nos mire porque entonces le puede caer fuego del cielo. Pensamos que Dios actúa de esa manera. Pensamos que Dios es ese Dios enfurecido, vulnerable o voluble a nuestra manera, que es que reacciona como nosotros reaccionamos. Dios no es así. Dios es santo y Él quiere que seamos como Él, santos. No religiosamente, sino con una vida plenamente transformada. Esta semana compartí algo en redes sociales que tiene que ver con esto que te estoy hablando. ¿Sabe? El mundo trata de establecer un diseño sobre nosotros. Un diseño donde tienes que esforzarte, donde tienes que dar lo mejor, donde tienes que dar el 100% de tus capacidades y no importa si en el camino te vas rompiendo, te vas fragmentando, no importa si en el camino vas dejando parte de ti, porque al final lo único que importa es tu meta, es tu éxito, es tu lugar alcanzado. Y al final es un diseño para que seamos personas rotas. Porque cuando estás roto por dentro, cuando te has fragmentado tanto por las heridas, por los sacrificios, por la entrega, por lo que haces, por las traiciones, por los engaños, por el desamor, por todo lo que nos pasa en nuestras vidas, nos vamos fragmentando, vamos dejando pedacitos de nosotros por todos lados. Nos partimos cuando un maestro no nos gusta cómo da su clase y en que tú das tu mejor esfuerzo, el maestro te reprueba y entonces tú te sientes frustrado, te sientes decepcionado del estudio y dices, ¿para qué me esfuerzo? Y entonces ahora solamente en el estudio vas dejando pedacitos de ti y no das el 100%, solamente pedacitos, porque lo único que hay en ti son pedacitos, fragmentos, que el mundo ha tratado de romper tu alma y ha tratado de romper tu vida para que tú seas una persona que va dejando de sí, como si fueras, no sé, mira, no es lo mismo un pan fresco, un pan recién hecho que un pan viejo, un pan duro. Yo creo que eso es lo que hace el diablo con nosotros. El diablo quiere que nos endurezcamos tanto, de manera que cuando él empieza a pegar duro,
lo único que sale de nosotros son pedazos y nos desmoronamos y vamos dejando moronas en el camino, parte de nosotros se va rompiendo y entonces llega el momento que estamos tan rotos, que nos sentimos tan mal, que estamos tan heridos, que no nos gusta que la gente nos vea así. Y entonces nos escondemos. Y no es que te escondas enclaustrado en tu casa, encerrado por la cuarentena y que vivas ahí encerrado. No me refiero a escondernos de esa manera. Nos esconderemos detrás de caretas, nos escondemos detrás de máscaras que aparentan felicidad, que aparentan integridad, que aparentan disposición, pero en realidad por dentro estamos deshechos, estamos hechos pedazos. Ese es el diseño de este mundo. Quiere que tú te partas, quiere que tú te fragmentes, quiere que tú seas en pedacitos y que tu existencia sea marcada por las circunstancias y que lo único que viene a tu memoria sean los malos momentos, los momentos difíciles, los momentos alegres, los momentos... Y entonces trates de vivir de tus recuerdos. Trates de vivir de tus momentos, tanto felices como amargosos, tanto de dicha y alegría y de amor y de entrega como los de odio, de desesperación, de traición, de engaño. Y entonces tu alma se sostiene por una serie de emociones y de recuerdos y de pensamientos que lo único que te hacen ver es que realmente eres una persona rota. El diseño de este mundo es que seamos personas rotas. Por eso Dios te quiere apartar de este mundo, porque Él no te quiere como una persona rota. Él te aparta del mundo porque ese diseño te está rompiendo, te está haciendo pedazos. Te dice que el éxito se logra pisando a 1000 personas, deshaciéndote de otros, ahuyentando a los que te quieren estorbar, aun cuando los consejos que esas personas son a tu favor, no los escuches, sigue adelante, la gente va a hablar y entonces empiezas a escuchar consejos y empiezas a tomar decisiones y tu alma se empieza a fragmentar porque el mundo dice que el éxito es el resultado final de una persona que ha logrado todo. Y nos hacen creer, para empezar, nos hacen creer que éxito es un carro nuevo, una casa grande, una cuenta de mucho dinero en el banco. Yo creo que Dios quiere darte todo eso, pero no porque ese sea tu meta. Yo creo que Dios te quiere dar un buen ingreso, un buen salario si es que trabajas para alguien, o un buen negocio, que si tú tienes tu negocio. Yo creo que Dios quiere darte un gran auto, una gran casa. No te estoy profetizando, hermano, prepárese para recibir y al final recogemos una ofrenda. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios tiene diseños mejores para ti, que los que el mundo tiene. Pero esa gran casa, esa gran cuenta en el banco, ese gran carro, ese gran negocio, esa gran empresa, son solo herramientas, no es tu meta. Son solo herramientas para lograr tu propósito. Si Dios te da una gran cantidad de dinero en tu cuenta en el banco y tienes una gran casa y un gran auto, tienen una razón de ser, hay un propósito de ello. Podría ser dar un buen testimonio, podría ser ayudar a otros, podría ser el pilar social y económico de una empresa, de un ministerio, de una ciudad. Podrías ser asesor de algún político que quiere redimirse, podrías convertirte quizás en un empresario que ayuda a otros empresarios a levantarse y a creer que pueden ser exitosos financieramente. Hay una razón, son herramientas. El problema es que el mundo nos hace creer que esa es la meta, que ese es el propósito, que ese es el fin de nuestras vidas, que es ahí a donde tenemos que llegar. Y mucha gente logra llegar ahí y logra alcanzar eso, unos en mayor proporción, otros en menor proporción. Pero una vez que ya llegaron ahí y que ya están ahí y que una vez que han alcanzado ese punto que el mundo te hace llamar o hace llamar éxito, resulta que mucha gente se da cuenta que está rota. No lo digo yo, hermano, lo dice la historia de la humanidad. Puedes ver a muchas personas exitosas financieramente, públicamente, que tienen éxito en las finanzas, que tienen éxito en la economía, que tienen éxito en la fama, que son famosas porque son artistas, porque son músicos, en fin. Y logran grandes posiciones y resulta que están destruidos por dentro. Algunos sacrifican el matrimonio para poder llegar ahí. Algunos sacrifican su propia salud para poder llegar ahí. Algunos sacrifican su integridad para poder llegar ahí. Y finalmente son personas rotas. Ese diseño de este mundo, ese diseño de ser personas rotas, no es el diseño de Dios.
Dios quiere darte a plenitud. Y creo que esa es parte, y por eso es importante que lo sepas, esa es parte de la promesa de Dios, el darte todo eso. Lo leímos en Jeremías 29, 11, 12 y 13. Dios tiene una promesa para ti, Dios te lo quiere conceder, pero no es porque ese sea tu fin, no es ese el fin, es solo una herramienta. Y si tú necesitas una herramienta para hacer mejor lo que haces, y hacer mejor tu trabajo, y hacer mejor lo que realizas, y tus proyectos, y tus sueños, alcanzarlos de una mejor manera, estoy seguro que el Señor traerá las herramientas que necesitas. Ya les platiqué, creo que sí les platiqué aquí, de que mi hijo estaba lijando, sí, ¿verdad? Sí les platiqué, que mi hijo estaba lijando los muebles y lo vi lijando y lo iba a dejar lijando, y finalmente yo, siendo malo, no me pareció bien que mi hijo estuviera haciendo su trabajo con una herramienta muy austera, así es que le dije, ¿por qué no usas esta herramienta? Si yo que soy malo, y que me hubiera gustado ver sufrir a mi hijo un ratito con su lijada de los muebles, si yo siendo malo pensé en que sería mejor que tuviera la herramienta adecuada para hacer mejor su trabajo, ¿ustedes creen que Dios, que es bueno, que te está viendo hacer tu trabajo, que te está viendo hacer tu función, que te está viendo luchar en este mundo y tratando de ser una mejor persona? ¿Tú crees que Dios no te va a añadir o no te va a dar las herramientas para que lo logres, para que lo hagas mejor? El problema es que somos engañados en un diseño donde dice, esto es lo que tienes que vivir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que disfrutar. Y entonces nos creemos ese diseño y empezamos a caminar bajo ese diseño y los resultados son terribles. Una vida fragmentada, una vida deshecha, siendo una persona rota. Dios no quiere que tú seas una persona rota. Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Y es ahí donde el Señor te aparta. ¿Qué dijimos que era santidad? Apartarte para Dios. Está conmigo. Cuando hablamos de santidad es que Dios te está apartando para Él. Entonces cuando hablamos de que Dios quiere darte una vida plena, es cada vez que tú te apartas más del diseño de este mundo y te acercas más al diseño de Dios, te estás santificando. No sé si me explico. Santidad no es solamente la aureola y brillar con luz y tener una unción extraordinaria y que pases y flotes por el aire. No, la santificación es Dios te está apartando para Él. Y esa santificación es por completo. Pastor, pero ¿no se supone que ya somos de Dios cuando venimos a Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿No ya Jesús ya nos hizo santos? ¿Ya no nos apartó para Él por completo? Sí, ya eres de Él. Ya le perteneces a Él. Fuiste comprado por precio de sangre. Pero mientras el mundo te dice, rompe tu corazón para llegar a tu meta, rómpete en 1000 pedazos para llegar a tu meta, Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. El mundo te dice, rompe tu corazón en pedazos para que tengas todo lo que quieres. El Señor dice, no, mantén tu corazón íntegro. Dame tu corazón. No lo partas en pedacitos. Dámelo completo. Y entonces alcanzarás tus propósitos. Alcanzarás tus sueños. Se cumplirán incluso, dice la palabra del Señor, se cumplirán incluso los deseos de tu corazón. Mientras el mundo dice, alcanza tus deseos. Ok. En Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4 dice, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Filipos, les dice, versículos 6 al 9, por nada estéis afanosos. Le digo, Filipenses 4, 6 al 9, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, fíjese lo que dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
El mundo nos ha pintado un diseño, el diablo nos ha querido hacer creer que hay que estar afanosos para lograr, para alcanzar, para llegar. A veces aprendemos de la mala manera. A veces aprendemos con lecciones que son fuertes para nosotros, pero creo que Dios habla en el idioma que lo puedas entender. Se los he dicho muchas veces, Dios no te va a hablar de una manera que no lo entiendas. La Biblia está escrita de manera que la entiendas. Es verdad que hay teólogos, que hay predicadores, que hay pastores que se van a la etimología, que busquemos el origen de la palabra. Yo lo hice durante algún tiempo. Y he buscado el origen de las palabras para tratar de entender, pero a lo mejor no te digo, es que esta palabra significa esto, a lo mejor te lo explico y por eso soy tan repetitivo y le doy muchas vueltas al tema porque quiero que quede claro, pero yo entiendo que haya una manera de explicar la profundidad, el significado, lo que está escrito entre líneas. Quizás haya teólogos y haya predicadores que tratamos de desmenuzar lo que hay entre líneas en el contexto histórico, en el contexto del personaje que habla, en el contexto del momento de lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, en la época en la que se está manifestando la palabra de Dios en ese momento. Por supuesto que tratamos de desmenuzar realmente para comprender mejor. Pero ese es un estudio más profundo, es un estudio que te lleve a quizás a entender algunas cosas y otros significados. Pero creo con todo mi corazón, porque lo experimenté en el principio de mi caminar cristiano, creo que si tú lees la Biblia con fe, aunque no vayas a la etimología, aunque no vayas al contexto histórico, aunque no vayas a la profundidad de las palabras y de los significados, que no le metas hermenéutica, apologética, exegética, homilética, aunque no metas todo eso, estoy seguro que si lees la palabra con fe, la entiendes. Y Dios te va a hablar, de eso estoy seguro, estoy convencido de ello, porque creo con todo mi corazón que Dios te va a hablar de manera que lo entiendas. Así es que, hermano, el consejo que les hemos dado durante muchos años y durante mucho tiempo es: lee la palabra de Dios. Pastor, pero no la entiendo. Léela. Lee una vez, 2 veces, 3 veces. Vuelve a leer las veces que sea necesario para que te quede claro. Pero a la primera vez que la leas, si lo lees con fe, ¿qué es leer con fe? Es creer que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. Si tú lees es que no entiendo por qué. A ver, ¿por qué Dios dijo esto? Aquí suena muy misógino, aquí suena muy machista. No lo vas a entender si no haces un estudio profundo del por qué Dios se refiere de una manera a la condición, a la cultura, a la relación, al entendimiento de lo que Dios está explicando. Si tú quieres profundizar, entonces tendrías que leer más a profundidad. Pero si solamente lees con fe, es decir, si solamente crees que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios, estoy seguro que Dios te hablará. Si quieres profundizar más del por qué una cosa, bueno, requiere más tiempo, más estudio, más meditación, y por supuesto que lo puedes hacer. Pero necesitamos fe para creer que lo que está escrito en la palabra de Dios, esto estará funcionando en tu corazón, estará trabajando en tus pensamientos y hará que la palabra de Dios produzca este efecto de vida que la palabra dice que es, porque la palabra es vida para nuestros cuerpos, la palabra es vida para nuestra alma, la palabra es luz a tu camino, la palabra es alimento para tu espíritu. Entonces necesitamos la palabra. Y dice Pablo en Filipenses, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, y visteis, en mí. Ay, perdón. Gracias. Y lo que dice, me perdí. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando hablamos de santificación,
cuando hablamos de esta promesa de Dios, de santificarnos por completo, es necesario que nosotros veamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Primero, lo que nos dice Pablo aquí en este pasaje que acabamos de leer es que no nos afanemos por las cosas que nosotros pretendemos o quisiéramos alcanzar o tener, o lograr o vivir. Que no nos afanemos por ello. Que no estemos pensando que nuestra propia voluntad sería mucho mejor que la voluntad de Dios. Que no nos afanemos por nuestras propias circunstancias, sino más bien, dice Pablo, más bien sean conocidas vuestras peticiones. Cuando nos afanamos tratamos de resolver de nuestra manera. Dice Dios, no te afanes por tus peticiones. Mejor acércate, confía, pon tus cargas en mí. Que tus peticiones, que tus necesidades, que tus afanes se conviertan en oración. Si algo te está preocupando, conviértelo en oración. Si algo se vuelve un afán en tu corazón, conviértelo en oración. Antes bien, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones, no te afanes por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando nosotros nos afanamos por algo, buscamos que alguien nos lo resuelva. Si estamos afanados por el quehacer, buscamos que alguien lo haga. Si estamos afanados por el trabajo, buscamos que alguien lo resuelva. Si estamos afanados por una necesidad personal, económica, familiar o lo que sea, buscamos que alguien nos eche la mano. ¿No te ha pasado que tienes un problema y estás buscando a ver quién te ayuda? ¿Que tienes un problema y estás buscando a ver quién te puede resolver el problema? ¿A ver quién te puede ayudar? A veces decimos que oramos, pero orar no solamente es de presentarle tu lista de noticias a Dios. Señor, estoy en crisis. ¿Ya te diste cuenta que no tengo dinero? ¿Ya te diste cuenta que no me alcanza? ¿Ya te diste cuenta que no me va a alcanzar la quincena? ¿Ya te diste cuenta que es insuficiente lo que gano? ¿Ya te diste cuenta que en mi trabajo me tratan mal? Y le presentamos las noticias como si Dios no supiera lo que te está pasando. Cuando dice el apóstol Pablo, no te afanes, él está diciendo, pon tu confianza en Dios. No lo puedes resolver tú, confía en Dios. No lo puedes cambiar tú, confía en Dios. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios, confiamos en el Señor. Si tú estás orando y le estás pidiendo algo a Dios, es porque estás convencido, primero, que hay un Dios. Segundo, que Él va a escuchar tu oración. Entonces, cuando oramos y le pedimos a Dios, le estamos pidiendo al Señor, Señor, esta es mi necesidad. Este es mi problema, esto es lo que me está pasando, es más grande que yo, es más fuerte que yo, mis capacidades son insuficientes, pero ahora, Señor, estoy confiando en ti, en que tú me darás la solución, en que tú me mostrarás el camino, en que tú vences a mis enemigos, en que tú abrirás puerta donde no hay puerta, en que tú suplirás mi necesidad cuando yo no tenga modo de suplir mi necesidad. Señor, en que tú no me dejarás ni me desampararás, que si hoy necesito un empleo, tú me darás el empleo, que si hoy necesito un trabajo, tú me lo darás, que si necesito un negocio, tú me darás ese negocio. Y entonces nosotros confiamos, cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios, le estamos pidiéndole a Dios con confianza, con seguridad en nuestro corazón, que Él es capaz de hacerlo. No es darle las noticias del día, no es presentar las noticias del día. Él sabe que tú estás enfermo si estás enfermo, Él sabe que tú estás pasando por necesidad si estás pasando por necesidad. Él sabe eso, pero ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en Él o estás buscando la manera de resolverlo? Ah, pastor, entonces confío en Él y es cruzarme de brazos y no hacer nada. No. Es que no te afanas, es que no quieres tener el control, es que el control se lo ha cedido al Señor. Yo quiero que se resuelva esto, ok, Señor, se va a resolver, pero yo no tengo el control. Se va a resolver cuando tú quieras que se resuelva y de la manera que tú quieras que se resuelva. Si yo sigo teniendo el control, es que yo estoy afanado por ello. Cuando yo quiero que Dios tome el control, yo suelto el control de eso. ¿Y cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? No lo sé. ¿Quién va a ayudarme? No lo sé. ¿Cómo va a venir la respuesta de parte de Dios? No lo sé. Quizás lo sepa porque el Señor me habló, pero no sé cómo, pero estoy confiando en que tú lo vas a hacer. Recuerdo en muchas ocasiones venían hermanas que habían llegado a la iglesia de alguna u otra manera y se acercaban a mí y me decían, pastor, ¿por qué no va a hablar con mi esposo? Porque
Si usted habla con mi esposo, usted seguro lo va a convencer. O, pastor, ¿por qué no habla con mi hijo? Yo he hablado con él, pero ya no me escucha, ya no quieren escucharme, y entonces yo estoy seguro o estoy segura de que si usted habla con mi hijo se va a convencer y va a venir a Dios, como si yo pudiera tener el control de ello. Alguna vez les platiqué de una hermana que dijo, ore por mi esposo para que mi esposo sea como usted. Y otra hermana se lo dijo a su esposo delante de mí, ¿por qué no eres como el pastor? Eso es querer tener el control. Que las cosas sean como nosotros queremos, que las cosas sucedan como nosotros esperamos que pasen. Alguien me decía esta semana, pastor, ayude a orar por mi esposo para que se convierta, su corazón es duro. Y yo dije, sí, pero la diferencia fue, ayúdeme a orar. Es decir, yo estoy orando, yo le estoy hablando, pero usted ayúdeme, respáldeme en oración. Ok, nosotros te respaldamos en lo que tú ya estás haciendo. Te respaldamos con oración y estaremos orando por eso. Y le dije a esta hermana, confía en el Señor. Pero a veces cuando el Señor trata con alguien, a veces lo hace de manera que a nosotros nos duele. Es decir, esa persona va a venir al Señor. Si nosotros no dejamos de orar, si nosotros no dejamos de interceder, esa persona se va a convertir al Señor Jesús, por supuesto. Pero a veces lo que le pasa a esa persona a nosotros no nos guste. Puede, probablemente. Pero el final no es que le vaya bien a la persona, al final es que se salve esa persona. Y nosotros queremos tener el control, nos afanamos porque queremos que Dios lo haga de la manera que nosotros queremos. Señor, suple mi necesidad, que me aparezca dinero en la cartera. Señor, sana mi cuerpo, que cuando me ponga cuando me ponga la vacuna no me dé la enfermedad. Y nosotros queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Eso es querer tener el control. Confiar en Dios, como dice Pablo, si no sean conocidas, dice, si no sean conocidas, o sea, no te afanes, sino que presenta tus peticiones delante de Dios. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Es decir, insiste. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Ya lo sabes. ¿Cuánto tiempo oramos aquí en Manto Nuevo? ¿Cuánto es el tiempo que tenemos que orar para recibir una respuesta de parte de Dios? Es necesario. Ese es el tiempo que oramos. ¿Cuánto necesitas orar? Con oración y con ruego. Es decir, no solamente oras y pides a Dios, sino que también suplicas a Dios. A veces suplicar tiene que mover tu corazón. ¿Has suplicado alguna vez a alguien? ¿Por qué no le suplicas a Dios de la misma manera? Por favor, Dios, te suplico, Señor. Y no es que Dios sea duro, como nosotros somos duros, y cuando le suplicamos a alguien es por la dureza de su corazón. No es que Dios sea duro, es que nosotros necesitamos rendirnos a Él. Cuando tú suplicas te das cuenta que no eres tú el que tiene el control, sino que ahora le estás diciendo a la otra persona, yo no puedo, tú eres el que puede. Cuando tú suplicas reconoces que tú no puedes, que no está en ti la capacidad de hacerlo, que no está en ti el resolverlo. Cuando tú suplicas te estás dando por vencido. La súplica es rendirse. Y no es que te estás rindiendo de que ya no quiero vivir. No, te estás rindiendo es que no puedes con ello. Pero se lo estás dejando en manos de aquel que sí puede. Por eso tu oración y tu ruego va acompañado con acción de gracias. Porque en la acción de gracias es que tú encuentras el darle a Dios gracias por lo que ya está haciendo, por la obra que está realizando en ti. No te olvides de dar gracias. Se los hemos enseñado muchas veces. Uno de los secretos para tener respuesta a nuestras oraciones es dar gracias. Nos olvidamos, somos bien malagradecidos. Compartí esta semana también un recuerdo de esos que te manda Facebook, que te recuerda, hace 10 años compartiste eso, y me pareció de hace 10 años. Y dije, wow, esto tiene vigencia ahorita. Y por eso lo volví a compartir acerca de nuestra ropa. Se nos vuelve tan común tener algo para ponernos. Se nos vuelve tan cotidiano levantarte y vestirte. A veces te vistes de mala gana. Y te vistes y a veces te quejas porque, es que ya no tengo qué ponerme. Y te olvidas de lo que es realmente importante. Darle gracias a Dios porque tienes un cuerpo para vestir. Te olvidas de eso que es realmente importante.
Ay, es que esta ropa no me gusta, ay, es que este ya está viejito, ay, es que este nuevo está muy apretado. Y en lugar de quejarte por todo lo que tienes, porque quieres tener el control, empiezas a agradecer a Dios y dices, Señor, gracias. Porque te das cuenta que tienes un cuerpo que vestir. Un cuerpo al cual ponerle la prenda, cualquier prenda que esté ahí, por más rica o por más extravagante o por más de moda que sea, nunca se comparará con la maravillosa gracia de tener un cuerpo para ponerla. ¿Acaso has visto alguna vez a un maniquí que tiene las mejores prendas en el centro comercial o en la plaza de prestigio allá ¿cómo se llama en Beverly Hills o en Paseo Road? No sé si lo dije bien o no sé, pero allá en California, donde se supone que están las tiendas más prestigiosas del mundo, o en París, que es el lugar de las modas. ¿Has visto algún maniquí dar gracias? Tu acción de gracias hace una diferencia. Tu acción de gracias hace una diferencia en lo que tú estás haciendo delante de Dios. Deja de afanarte, de querer tener el control. Y entonces empieza a experimentar lo que dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué no tenemos paz? ¿Por qué cuando te vas a dormir no puedes dormir? ¿Por qué cuando estás en el trabajo estás pensando en 1000 cosas menos en lo que tienes que hacer? Cuando estás haciendo una cosa estás pensando en otra. Porque queremos tener el control. Y no tenemos paz, y no descansamos, y nos enfermamos. Y entonces cuando nos enfermamos, decimos, ay Dios, ayuda, ¿por qué me vino esta enfermedad? Pues porque estás de afanoso, de afanosa todo el tiempo. Pero cuando tú confías en Dios por medio de tus oraciones, de tus ruegos y de tus acciones de gracias, cuando tú confías en Dios, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre ti. Y tú dices, ay, ¿por qué andas tan tranquilo? Tengo paz. ¿Por qué tienes? No te das cuenta que tenemos esta bronca y este problema y hay que resolver lo otro. No. ¿Por qué no tienes? ¿No te preocupa? No. Porque eso está en las manos de Dios. Porque descargué mi afán, mi preocupación, mi ansiedad, mi desesperación. Por esa circunstancia lo puse en las manos de Dios. Oye, pero tu familiar está muy enfermo. Sí, pero yo no soy médico. Yo pude descansar en Dios cuando mi hermana se enfermó. Pero porque yo estaba de Señor, mi hermana, Señor, mi hermana, Señor. Y se dice, ¿ya oraste? Sí, confía. Y entonces mi carga se la dejé al Señor. Y le dije a Dios, ok, yo no puedo, yo no soy médico. Para empezar, no estoy ahí con mi hermana, al lado suyo, para ayudarla, para llevarle un vasito de agua. No puedo estar ahí, tengo que estar en donde estoy. No puedo acompañarla en este momento que ella está, de lo que está pasando. No puedo, Señor. Así es que está bien, está en tus manos. ¿Qué es lo que estás confiando en el Señor? ¿Qué estás confiando que Dios hace en tu vida? ¿Estás confiando que Dios obra por ti, para ayudarte y para levantarte y restaurarte? ¿O estás confiando en tu capacidad y en tus fuerzas? Necesitamos confiar y entonces tendrás paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego, si tú ya confiaste por las cosas que te afanan, por las cosas que te preocupan, por las cosas que están ahí molestándote todo el tiempo, entonces ahora sí, esto es en lo que te tienes que ocupar. Pastor, entonces tengo que ser un desobligado de que no me preocupo por nada, de que no me ocupa nada, porque todo ya lo puse en las manos del Señor, ya oré, ya pedí, ya ahora confío y me cruzo de brazos y espero que las cosas solitas sucedan. No. Tienes que ocuparte. Y miren lo que tienes que ocuparte. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, es decir, en lo que sí te tienes que ocupar, en lo que no te tienes que ocupar es en esos afanes, lo que pones en las manos del Señor. Y la paz de Dios vendrá sobre ti. En lo que sí te tienes que ocupar, dice Pablo, por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿En qué se tiene que ocupar tus pensamientos? En tener el control de todo, en ver que las cosas pasen como tú quieres, en esperar que sucedan en el tiempo que tú quieres que sucedan. No, dice Pablo, en lo que tienes que pensar es en todo lo que es verdadero. Si algo el diablo se ha encargado de poner hoy en esta generación y en este tiempo sobre nuestras vidas, si en algo se ha ocupado, es precisamente en llenarnos de una serie de mentiras que aparentan ser verdad, que suenan muy bonitas, que suenan muy humanas, que suenan incluso hasta religiosas, pero que nada tienen que ver con la verdad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, es decir, todo lo que no engaña o defrauda o miente a los demás, todo lo honesto, todo lo justo, no es mi beneficio, es bueno para todos. Todo lo puro, no viene de la maldad del corazón. Todo lo amable, que le cae bien a las demás personas, que al menos no les fastidia, no les afecta. Todo lo que es de buen nombre, no hay una difamación, no hay no hay un mal testimonio, no hay un antecedente perverso. Alguien me preguntaba, pastor, ¿usted por qué no cree en este personaje fulano de tal? Ya me dijo, ¿no cree que pueda ser una buena persona y que pueda hacer bien las cosas? Yo le dije, lo que ha mostrado su antecedente es que no quiere cambiar. Es que no quiere ser un buen servidor público. Es que no está buscando el bien del servicio público, está buscando su propio beneficio. Lo que quiere. Entonces, cuando tú tienes un buen nombre, tu propio nombre habla de ti, tu propio nombre muestra quién tú eres. Si hay virtud alguna, si esto tiene algo grato, tiene un beneficio para ti y para los demás, pero viene del mal testimonio, no viene de la oscuridad, no viene de las tinieblas, no viene de la corrupción, pero tiene un beneficio, puedes aprovechar ello. Si algo digno de alabanza, las cosas que no mencionamos públicamente son las cosas que nos avergüenzan. Y no es que seamos cínicos, que digamos, ay, sí, yo soy ladrón, y eso me dedico, es mi oficio. ¿Qué tiene de malo? Me gano la vida honradamente como todos los demás. Todos los días salgo a trabajar. Por supuesto que eso es cinismo. El narcotraficante que presume ser narcotraficante, el delincuente que presume ser delincuente. La gente que presume que ha hecho algo malo y lo presume, como aquel que maltrata a un perro y graba el video cómo lo maltrata. Ahora imagínense que maltrate a una persona y grabe. Hoy nos reímos de las cosas que son realmente infames. Dice, si algo digno de alabanza, algo que puedas mencionar sin avergonzarte, en esto pensad. El control no está en tus manos. Te va a perjudicar. Y dice, termino con esto, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Mire qué papelón tan grande, qué paquete tan grande Pablo se adjudica para decirle a los hermanos, sigan el ejemplo. No solamente de lo que digo, no solamente de lo que les he enseñado, sino también se los he dado. También alguien más lo dijo respecto a mí. Y no solamente eso, sino que ustedes también lo vieron en mí. Esto es lo que tienes que imitar. La verdad es que es complicado. Y lo digo sinceramente. De repente poder ser ejemplo es complicado. Poder testificar, poder dar el ejemplo para que sigan tus pasos es complicado. Pero hay algo que, ahorita vuelvo a eso, en la responsabilidad que tenemos de poder ser ese ejemplo. Pero antes de eso quisiera
mirar el énfasis en lo que hace Pablo. Dice, aprendiste, recibiste, oíste, vistes en mí. Esto haced. La responsabilidad de Pablo, por supuesto, es ser ese ejemplo. Pero la responsabilidad de quienes los escuchan en Filipos, quienes están leyendo esta carta, es hacer lo que Pablo hacía. La mayor dificultad que tenemos hoy en día es poder tener grandes líderes, grandes guías, grandes ejemplos. De repente encumbramos a un artista, encumbramos a un político, encumbramos a un presidente y decimos, wow, es el ejemplo a seguir. Es casi la Madre Teresa de Calcuta, bueno, la parte buena, que es un buen ejemplo y que hay que seguir y entonces encumbramos a las personas porque nos parecen buenos ejemplos, pero en realidad de repente te enteras que no, que ya tuvo problemas en el matrimonio, no, que no era tan honesto como decía que era, no, que no era la verdad la mejor persona del mundo, pero entonces nos sentimos decepcionados y empezamos a tomar otros ejemplos y bajamos el estándar del ejemplo que tenemos que seguir. Entonces primero encumbramos a aquel que parecía ser casi perfecto. Lo ponemos en nuestro ejemplo, nuestro líder, nuestro máximo ejemplo a seguir, y resulta que nos falla y le bajamos el estándar porque ya no queremos volver a ser decepcionados. Y entonces el estándar ahora es alguien que no es completamente perfecto como aquel que creíamos, pero al menos es sincero. Y nos dice que no es perfecto, pero no es hipócrita. Y le bajamos el estándar. Y después nos decepciona porque decimos que esa persona tampoco es el estándar que nosotros estamos buscando. Y entonces le bajamos a nuestro estándar. Y poco a poco vamos siguiendo a personas o vamos admirando personas o vamos escuchando personas donde el nivel y el estándar que estamos escuchando es muy por abajo de lo que debería de ser. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado a que le inviertes tiempo. Tenemos que tener cuidado lo que escuchas en redes sociales. Se los he dicho últimamente estas semanas. Purga un poco tu mente de las redes sociales, purga un poco tu mente de las noticias, de la televisión, es decir, sácalo, llénalo de la palabra de Dios, llénalo de alabanzas, de cánticos, de oraciones, de prédicas incluso. Pero deja de escuchar tanto las redes sociales, deja de ver tantos youtubers que no te están aportando para crecer, de verdad, tienes que purgar tu cabecita de vez en cuando. Porque saturamos nuestra cabeza de tanto de lo que vemos, de tanto lo que oímos, que de repente estamos por explotar de todas esas cosas. Y no todo es bueno. Yo no, se los he dicho muchas veces, yo no tengo ningún problema porque escuches a un comediante que cuenta chistes. No tengo problema. Pero eso no, lo que él está diciendo, y lo veíamos apenas esta semana con unos comediantes que alcanzamos a ver en YouTube, y veíamos su tipo de comedia, y había un tipo de comedia que yo decía, no, es que es grosero, es vulgar, pero yo decía, pero eso es comedia. O sea, si tú como escucha, como persona que está escuchando esa persona que está haciendo comedia, entiendes que es un comediante y que ese personaje en el que se mete es para contarte los chistes, es como si fuera un payaso que se pinta y se maquilla para hacer cosas graciosas en el circo. Tú sabes que es un payaso, pero esa persona no es ese payaso. Esa persona termina el show, termina el espectáculo, se limpia el maquillaje y sale y vive una vida que seguramente y no precisamente sea igual a la vida del payaso. Entonces es un comediante que te habla de unas cosas, que te habla de otras, que menciona aquellas. No necesariamente ese es su estilo de vida. Habrá quienes sí se hayan creído el personaje y ahora vivan el personaje en lugar de tener una vida normal. Entonces si tú logras distinguir que eso es comedia y ahí lo paras y no tomas esa comedia o ese chiste como una filosofía de vida, bueno, no tengo ningún problema porque lo oigas. Pero si tú escuchas ese chiste o esa comedia y crees que esa es la filosofía de vida que deberías de tener, porque hay gente que así lo cree, hay gente que se cree lo que esa persona está diciendo porque cree que es famoso y porque cree que está diciendo la verdad y porque cree además que esa persona vive de lo que se burla. Entonces sí tenemos un problema, porque nos estamos contaminando, nos estamos llenando de ideologías y de pensamientos que nos están dañando. De vez en cuando purga tu cabeza, dale una limpiadita.
Llénate de cosas buenas, con lo que acabamos de leer, de lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo que es puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que es, si tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos llenar nuestra cabeza de esto. Y entonces tendrás la capacidad de escuchar, de aprender, de atender a aquel que quiere darte un ejemplo. Escucho a muchos maestros de la palabra. Tengo algunos que son de mi preferencia, por el tipo de enseñanza que dan, por la profundidad de lo que hablan, por el tema por donde van, y me gusta escucharlos. Pero de repente, a veces, siento que pretendemos alcanzar un nivel que no nos corresponde. Dios tiene preparado para ti el nivel de fe, el nivel de convicción, el nivel de camino que Dios quiere que alcances. Pero busca lo que es digno. Prepárate para ello. Prepárate para seguir los caminos del Señor. Ok, entonces a los que escuchamos a otros, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y si has decidido seguir el ejemplo, escuchar la palabra y atender a las enseñanzas de un maestro de la palabra, procura hacer lo que se te dice. Ya les he explicado esto. Tengamos discernimiento. Tengamos discernimiento. Y entonces viene la otra parte, el que nosotros podamos ser ejemplo. Esta es la parte difícil. Y de ahí la importancia de ser santificados por completo. Esta promesa que tiene cumplimiento en nosotros, que es el ser santificados por completo, es precisamente porque cuando tratamos de ser ejemplo nos cuesta trabajo serlo, porque hay parte de nosotros que sigue queriendo demostrar que sabemos, que tenemos el control, que podemos hacerlo nosotros mismos. Y entonces en ese afán de querer tener ese prestigio, ese testimonio, buscamos seguir teniendo el control. Dios no quiere que tú tengas el control. Dios quiere que confíes en que Él tiene el control y que te cede a ti la capacidad de tomar decisiones para que las cosas marchen bien. Pero tu confianza no está puesta en ti, tu confianza está puesta en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, nos aseguramos de que las cosas marchen conforme a su plan. Si queremos ser ejemplo, poco a poco tenemos que ir renunciando más a nosotros mismos para aceptar ser más como Jesús. No es fácil, te lo digo, por carne propia, no es fácil ser ejemplo. De repente la carne te gana, de repente tu reacción, tu emoción o tus circunstancias te hacen actuar de manera que no seas un buen ejemplo. Y sin embargo no te debes de rendir. No porque fallaste hoy siendo un mal ejemplo, vas a renunciar a ser un buen ejemplo. El que seamos buen testimonio para otros, el que no seamos ese diseño de personas rotas, que hemos fracasado en querer dar un ejemplo y fallamos, y entonces a la siguiente, en lugar de dar ejemplo y perseverar en ser ejemplo, nos rendimos y decimos, no, yo no puedo ser ejemplo para otros porque hoy me peleé con mi esposo, hoy me peleé con mis hijos, hoy me decepcioné porque no soy un buen padre, porque por más que me esforcé en ser un buen ejemplo, fallé y mis hijos no son el mejor ejemplo. Y entonces sentimos que hemos fracasado porque no manejaste bien tus finanzas y tomaste una mala decisión, hiciste un mal negocio y no puedes ser un buen ejemplo. No renuncies, porque el Señor te está santificando por completo. Es una promesa. El Señor te está santificando por completo y lo que Él empezó a hacer en ti, Él no parará hasta que sea su obra perfecta y completa en tu vida. Entonces, si hoy fallaste en ser un buen ejemplo, porque te enojaste, porque peleaste, porque maldijiste, porque hiciste algo equivocado, no te rindas. Vuelve otra vez a lo justo, a lo honesto, a lo de buen nombre, a lo que es digno de alabanza. Vuelve a pensar en ello, empieza a trabajar en ello y vuelve a confiar en el Señor, porque seguramente Dios te está mostrando en eso que tuviste todavía el control y que reaccionaste, que actuaste conforme a tu persona y conforme a tu carne. Dios te está diciendo, ahí, esta parte todavía no me la has entregado. Esta parte todavía está en ti, todavía sigues actuando de esa manera, todavía sigues teniendo el control de ello, todavía quieres tener tu prestigio en alto, todavía quieres que tu testimonio sea el que valga.
cuando lo que importa es el testimonio de Él en nosotros. No te rindas en ser un buen ejemplo. No te rindas en perseverar por dar un buen testimonio, porque hay alguien que alguien que está aprendiendo de ti, alguien que está recibiendo de ti, alguien que te está oyendo, alguien que te está viendo, como dice Pablo. Y entonces no te rindas en decir, sí, por ahí que te señales de, pero yo lo vi cómo se peleaba ahí en la calle con alguien. Ok, sí, probablemente alguien te vio. Bueno, pues ve y reconcíliate con tu enemigo. Busca la paz. Busca la paz, porque alguien te está viendo. Alguien quiere mire, el diablo quiere que te rompas. El mundo quiere que te rompas, que estés herido, que estés roto. Y entonces ya roto y herido, quiere que te escondas. Para que no seas ejemplo, para que no seas luz en medio de tinieblas. Para que te sientas un fracaso como persona, como esposa, como esposo, y no te atrevas a decirle a alguien, Cristo te ama, me ayudó a mí, porque entonces te va a voltear a ver y va a decir, pues no te ayudó mucho. Vuélvele a pedir para que te ayude, vuelve a orar porque no te ha escuchado. El diablo quiere que te escondas, que seas una persona rota que se esconde, que no dé testimonio de la luz, pero no te rindas. Si descubriste que algo falló, entrégaselo al Señor, con oración y ruego y con acción de gracias. Y dile, no, todavía me afano por esto, Señor. Todavía me afano y quiero tener el control de esto. Todavía me afano y quiero que se haga mi voluntad y no la tuya. Todavía me afano y mis planes están por encima de tus planes. Señor, ayúdame. Cámbiame, límpiame, santifícame por completo, porque es tu promesa y tus promesas se cumplen. Estoy seguro que entre más nos rendimos a Él, lo enseñamos hace algunos años ya, cuando le decimos al Señor, toma más de mí y dame más de ti, ¿te acuerdas? Fue hace como 6 años, creo, algo así. Se los enseñamos y ese fue nuestro lema de aniversario. Le decíamos al Señor, toma más de mí, dame más de ti. Eso sigue vigente, hermano, no fue la moda de un año. Eso debería seguir siendo tu oración, diciéndole al Señor todos los días, toma más de mí, dame más de ti. Y entonces te darás cuenta que tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento y una tranquilidad en tu corazón sabiendo que tú no estás en control. Pero el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos, el Salvador de este mundo, el Hacedor de maravillas, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el que hace que las cosas imposibles sean posibles, ese Dios Todopoderoso, Él está en control. Vamos a orar. Y yo espero que la palabra de Dios fluya, crezca y permanezca en ti, de manera que tú puedas creer y crecer en tu corazón y en tu alma, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Sé menos afanoso y sé más confiado en el Señor. Confía. Ahora no es cruzarte de brazos, pero si tú alineas tus pensamientos a lo que dice Pablo, ahí en el versículo 9, en el versículo 8, si tú alineas tus pensamientos a estas cosas en las que tienes que pensar, estoy seguro que no solamente pensarás, sino que actuarás, porque tal es su corazón, tal es Él. Tales son tus pensamientos, así son tus acciones. En lo que piensas es lo que haces. En lo que estás pensando continuamente en tu corazón y en tu mente, eso es lo que vas a hacer. Si estás pensando de continuamente hacer el mal, como decía en Génesis el Señor, si de continuo en tu corazón está hacer el mal, pues de continuo estarás haciendo el mal. Pero si continuamente estás pensando en lo que es honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud, si continuamente estás pensando en ello, esas serán tus acciones. Pastor, ¿y de dónde saco todos esos pensamientos? De aquí, de la palabra. Aquí está. Nuestro estilo de vida está definido aquí. Ojalá pudieras encontrar certeza y convicción en tu corazón en lo que yo te estoy compartiendo hoy.
No te lo digo yo, lo dice la palabra, tendrás una vida en paz. Oremos pues. Padre, gracias. Gracias te doy por la vida de cada hermano y hermana que escuche este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia que nosotros podemos ser transformados. Hoy queremos dejar de ser afanosos, queriendo tener el control de todas las cosas, queriendo resolver las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, conforme nosotros queremos que sucedan y que se hagan, con las explicaciones, las razones, los pensamientos que nosotros queremos escuchar, las palabras que queremos escuchar de otros, los pensamientos que queremos escuchar de otros, las acciones que esperamos que otros hagan. Señor, eso es querer seguir teniendo el control. Yo no tengo el control. Yo no tengo el control ni sobre la vida de mi esposa, ni sobre la vida de mis hijos. Yo no tengo el control sobre mis compañeros del trabajo. No tengo el control sobre el gobierno de mi país. No tengo el control sobre las enfermedades que andan y viajan de aquí para allá. No tengo el control sobre la economía del mundo. No tengo el control, Señor, de todas esas cosas que producen afán en mi vida, que producen ansiedad en mi corazón. No tengo el control, Señor, pero tú sí tienes el control. No hay nada que esté fuera de tus manos, ni lejos de tu entendimiento, ni que se aparte de saber tú, Señor, que eso está pasando. Aún la más pequeña de las circunstancias, en la vida de la más pequeña de las personas, tú lo sabes. Y si yo fuese la persona más insignificante sobre este mundo, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Por eso hoy, con mi oración y con mi ruego, delante de ti, Señor, te pido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te cedo el control de mi vida, te entrego el control de mi vida. Y no es que sea indiferente o que sea un inútil o que seré un parásito esperando a que las cosas sucedan. No, Señor, simplemente confiaré en que todo lo que haga, que por donde quiera que camine, en donde quiera que esté y lo que quiera que haga, Señor, confiaré, Señor, que tú tienes el control. Ayúdame, Señor. Trae paz a mi vida, paz a mi corazón, paz a mi familia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para que cuando viajemos por este mundo, experimentemos la paz que viene de ti. Toca la vida de cada uno de los miembros de mi casa, de la casa de mis padres, en mis hermanos, en mis hermanas, en los que son cercanos a mí, en mis compañeros del trabajo, que si puedo ser luz para ellos en sus vidas, sumergidas en tinieblas, Señor, me permite ser esa luz. Quiero ser ese ejemplo. Me he equivocado, he fallado, pero sé que tu obra de santificación es una promesa que tú cumples, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que toda promesa que has hecho a mi vida y esa promesa de santificación por completo a mi vida, sé que tendrá cumplimiento y que tú lo harás para que yo sea santificado por completo y que sin mis errores y que sin mis defectos la gente pueda ver en mí, Señor, el ejemplo, el testimonio de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Señor, sé tú obrando en mi vida. Obra por completo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Probablemente y seguramente quieras o esperes que tus seres más queridos, que tu familia, tu esposo, tu esposa, no sé, tus hijos, puedan ver en ti un buen ejemplo a seguir. Y que lo puedan seguir. Porque no solamente se trata de ser ejemplo y ya, ay, que te aplaudan, ay, qué buen ejemplo eres. No, sí, el ejemplo es algo que se tiene que imitar. Es lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipenses. Esto hagan
esto hagan. Entonces, cuando tú te vuelves ejemplo, quieres convertirte en ejemplo, es precisamente para que aquel que te mira pueda seguir tu ejemplo. Bueno, no te rindas. No importa lo que vean tus ojos, no importa si la actitud, el comportamiento de quien esperas imite tu comportamiento, no lo está haciendo. Aquí es donde puedes confiar aún más en el Señor, porque esta es una promesa, y una promesa tiene cumplimiento. Él lo hará. Amén. Amén. Bien, pues hermanos, hermanas, terminamos hoy. Creo que hoy sí terminé más temprano. Qué bueno, denle gloria a Dios, aleluya. Yo espero de corazón que esta palabra les ayude a no estar afanosos, a no querer tener el control, sino a confiar en el Señor. Vuelve a escucharla. Quizás no todo lo que dije sea para ti por completo, pero sé que algunas partes estarán haciendo eco en tu corazón y estarán redarguyendo tu espíritu para cambiar, para transformarte, para confiar en el Señor, para depender de Él, para saber que Él tiene el control. Insisto, no es que seamos cristianos de brazos cruzados, somos cristianos que hacemos, que ponemos en acción. Así es que, pero que confiamos completamente en el Señor. Por eso veremos resultados. Por eso sabremos y creeremos que Dios lo hace. Amén. Oremos pues para ser despedidos. Espero que esta palabra tenga un efecto de transformación y de cambio en tu vida. Que el Señor te sostenga, que el Señor te ayude, que no te afanes más por querer tener el control y que puedas tener una vida plena y completa. Gracias por sus mensajes, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Los domingos no respondo a sus saludos, a las menciones que ustedes hacen, porque estamos en la reunión de la iglesia. Haga de cuenta que yo estoy en el púlpito y desde el púlpito no estoy, ay hermano, no. Estamos en la reunión, pero el martes me tomo un poquito más de acercamiento con ustedes y los martes leo sus comentarios, leo sus mensajes, los respondo en vivo ahí durante la transmisión. Pero hoy les agradezco a todos sus comentarios, les agradezco a todos sus saludos, sus aportaciones. Créanme que al final los leo todos, y el hecho de ponerle ahí un me gusta es señal de que ya leí su comentario y que agradezco mucho su participación y su interactividad con nosotros, que interactúe con nosotros. Gracias de verdad a todos, nuestro cariño, nuestro más sincero afecto y saludo. Oremos para ser despedidos, y después solamente unos avisos que darle. Padre, muchas gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Nos aferramos a ti, creemos en tu promesa y sabemos que lo que has empezado en nosotros no parará, sino que harás tu obra completa en nosotros, esa obra de santificación, esa obra de restauración, esa obra de sanidad, porque no somos personas rotas, porque no estamos bajo el diseño del diablo, bajo el diseño de este mundo que nos quiere tener escondidos y refugiados por vergüenza a las heridas y a los rotos que pudiéramos estar. Tú nos santificas, tú haces una obra de restauración por completo. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en nosotros. Gracias, Señor, porque esto pasa, esto es real, esto está en nuestras vidas y podemos disfrutar de ello. Te amamos, Señor, y bendecimos tu palabra y agradecemos el cumplimiento de ella. Bendice a mis hermanos, tenlos en paz, llénales su vida por completo de tu presencia, que no falte el alimento en su mesa, que haya buena salud en su cuerpo y que si alguno está pasando por enfermedad, Señor, pueda recibir esta palabra de fe y esta palabra de sanidad en su cuerpo, porque tu palabra dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Esta palabra obre en sus cuerpos y traiga sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición generosa, por la provisión a cada hogar, a cada familia, que nada les falte, que haya bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, tengan una semana de éxito y de bendición. Solo recordarles, estamos en ayuno y oración. Este tiempo de ayuno y oración es para bendecir nuestras vidas, para
conocernos mejor en nuestra condición humana, carnal, y también en nuestra condición espiritual. Es decir, ver qué tan frágiles, qué tan flojos, qué tan hambrientos somos y cuánto podemos poner en confianza en el Señor y depositar nuestra confianza en Él a través del ayuno y la oración. Nosotros estamos orando de menos lunes y miércoles, es decir, lunes y miércoles son días de convocación a la iglesia para ayunar y orar. Si tú quieres orar y ayunar cualquier otro día de la semana, además de miércoles y de lunes, puedes hacerlo. Si tú dices, pastor, yo no puedo lunes y miércoles, pero puedo martes y jueves o viernes y sábado, igual no es una imposición de una cuota de tiempo, se los hemos explicado, es la convicción en nuestro corazón de ofrecer esta ofrenda, este sacrificio de nuestra carne en comunión con el Señor a través del ayuno y la oración. Así es que cualquier día que puedas orar y ayunar, con toda confianza hazlo. Te pedimos que nos informes a nosotros. Gracias, por cierto, a quienes ya nos avisaron que están orando y ayunando. Les agradecemos mucho que se tomen la molestia de compartirlo con nosotros. Si nosotros te pedimos que lo compartas con nosotros, no es para llevar una cuota de quién lo está haciendo y quién no. Es para respaldarte en oración y que en medio de esta lucha que estamos teniendo espiritual, porque se convierte en una guerra, se convierte en un desatamiento de batallas. Entonces nosotros oramos por ti, te cubrimos en oración y confiamos en el Señor que Él respaldará este tiempo de ayuno y oración. Lo estaremos haciendo de aquí hasta que termine el mes. Ya les enviamos el calendario, las peticiones de oración. Esta semana estuvimos orando por algunas cuestiones en específico, y ayunando por algunas situaciones en específico, además de las cosas por las que tú estás ayunando y por las que tú estás orando. Y esta semana cambian estas peticiones, estas razones de ayuno y oración, así es que ya las enviamos. Si no las tienes a tu alcance, si no sabes de qué estamos hablando, mándanos un mensaje por inbox o en WhatsApp, que ha estado saliendo nuestro número ahí de WhatsApp, y nosotros a vuelta de mensaje te estaremos enviando los trípticos, la información para que tú sepas acerca del ayuno y las peticiones por las que estamos orando y ayunando. Les agradecemos a quienes ya están orando y ayunando, a quienes no pueden hacerlo por cuestiones de salud, por cuestiones de tiempo. No se sientan culpables, por favor, eviten ese sentimiento y ese pensamiento de culpa de que les hace creer que ellos todos están ayunando y todos están en sacrificio y yo no, soy una carnal o soy un carnal y no puedo orar y ayunar. No te sientas mal. Oramos y confiamos en el Señor en que tendrás oportunidad de hacerlo. Ojalá lo hagas en estos días, porque lo estamos haciendo en conjunto, pero no son cuotas de oración y ayuno. Es un tiempo de comunión. Puedes tomar tiempos de oración, puedes conectarte a las reuniones de Zoom que estamos teniendo los lunes y los miércoles a las 7 de la noche y participar de la oración. Conéctate a la cena del Señor. Hoy antes de la reunión tuvimos cena del Señor, estuvo muy bonito y creemos que tú puedes participar de ello. Así es que, hermano, ponte en contacto con nosotros. Te estamos poniendo las herramientas para que crezcas, te fortalezcas y te ayudes a nutrirte espiritualmente en medio de toda esta circunstancia que está pasando. Lo que estamos haciendo es por ayudarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, en crecer espiritualmente. Si no has podido participar de alguna de las reuniones de la Cena del Señor, no has podido estar en una reunión de Zoom, no has podido estar en las reuniones de oración de los lunes y de los miércoles, no has podido estar ahí, no puedes estar ahí porque no tienes Zoom, porque no tienes celular, porque no te puedes conectar, no has podido estar. Mantente en oración en casa, mantente en oración ahí, en familia. Tomen tiempo para algún devocional, alguna lectura bíblica, para estar en comunión. Pero, hermanos, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que tú te fortalezcas espiritualmente. A los que ya nos están mandando mensajes, les haremos llegar ese material de las peticiones de oración aquí por WhatsApp. Se los haremos llegar para que ustedes lo reciban, para que ustedes lo tengan y ustedes puedan estar orando junto con nosotros y estar ayunando con nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes que ayunar? El necesario, el que tú consideres. Por eso te enviamos estos dos trípticos para que sepas cómo funciona el ayuno, cómo debes de ofrecerlo, cómo debes de participar de él. Y
y cómo podrías tú ser parte de este tiempo de ayuno y oración. Así es que, hermanos, les agradecemos mucho. Participen también, involucren a los niños. Este sábado tuvimos más niños, gracias a Dios. Ahí están los niños cumpliendo con sus tareas. De verdad fue bien bonito ver la foto que nos mandaron de sus tareas ya hechas. Es bonito saber que ustedes están poniendo interés en ellos. Hermano, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Después no estén llorando porque tienen jóvenes que no quieren saber de Dios. Así es que, por favor, acerquen a sus hijos a las clases de los niños. Este esfuerzo es para ellos. Ese esfuerzo es para que ellos se fortalezcan y sigan recibiendo de parte del Señor. Así es que son los sábados a las 6 de la tarde. Seguimos con el proyecto de los jóvenes. Estaremos pensando qué hacer. Por ahí surgirá algo por hacer. Por lo pronto, sepan que los tenemos en oración. A todos. Y a todos les estaremos al pendiente de todos ustedes, estaremos orando por todos ustedes, les amamos a todos, sean muy bendecidos, donde quiera que nos estés escuchando, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Colombia, nos escuchan en Venezuela, nos escuchan en España, nos escuchan en Argentina, donde quiera que nos estés escuchando, sí, nos escuchan en Perú, perdón, a los hermanitos de Perú, nos escuchan en Perú, nos escuchan también. Hace poquito recibí un mensaje de Ecuador. Ahí, hermanos, donde quiera que nos estés escuchando, la verdad, una vez en los videos de YouTube nos enteramos que nos escuchaban hasta en Taiwán. Así es que no sé cómo le hicieron para entendernos, pero allá también nos escucharon. Así es que sí, donde quiera que nos escuchan en Rusia. Ayer mi querido amigo está en Rusia. Así es que donde quiera que nos estés escuchando, algunos nos escuchan en vivo, algunos nos escuchan después de la transmisión de en vivo, también lo subimos a YouTube. Donde quiera que nos estés escuchando, reciban nuestro cariño, nuestro amor y nuestro afecto. Están en nuestras oraciones todos ustedes. Cuando nos mandas un mensaje, cuando nos dejas un like, cuando nos dejas un me gusta por ahí, o compartes nuestros videos, generas una llamada de atención para nosotros, porque entonces vemos tu nombre, vemos que aparece tu nombre, y entonces nosotros nos interesamos en ti y empezamos a orar mucho por ti. Queremos que nos sigas escuchando, queremos que sigas aquí al pendiente de todas las transmisiones que estamos haciendo. Comparte el video para que otros más lo escuchen, y yo espero de todo corazón, deja tu comentario, deja tus peticiones de oración, y con todo nuestro cariño estaremos poniendo atención a todo ello. Les amamos, les bendecimos y estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Nos vemos en la próxima. Martes 8 de la noche, lunes y miércoles de esta semana nos vemos a las 7 a través de Zoom, y el domingo próximo nos vemos a las 11 de la mañana. No, el próximo domingo no hay Cena del Señor, bueno, no aquí en vivo con nosotros, pero lo puedes hacer en casa, y nos vemos hasta las 11 de la mañana en nuestra reunión general en vivo. Lo seguimos haciendo aquí a través de Facebook, después lo subimos a YouTube, pero aquí estamos para servirte. Sean muy, muy bendecidos. Hasta la próxima, hermano. Bendiciones.